Capítulo 5. No se unirán el uno con el otro. El más grande de todos los hombres que han intentado unir el mundo bajo su dominio fue Napoleón Bonaparte. Se acercó más a la realización de su ambición que cualquiera de los hombres que le precedieron desde los días del Imperio Romano. Cuando se consideran los primeros días de Napoleón, hay que recordar que Francia sola estaba en guerra con toda Europa. Un verdadero cinturón de guerra la envolvía, en un momento en que su propio interior era un hervidero de contiendas. Prácticamente toda Europa se comprometió en una coalición para detener las legiones de Francia, pero nunca las coaliciones fueron más inútiles que en las campañas que siguieron a 1792. A pesar de todo este formidable despliegue contra ella, las armas de los franceses salieron victoriosas en todas partes: en Flandes, en Holanda, en España, en las orillas del Rin, en Italia y en Austria. En 1795 se firmó la paz entre Francia y Prusia, y Francia había alcanzado el mayor poder que jamás había conocido, y había añadido a sí misma por unión voluntaria, por conquista o por alianza, inmensos territorios y 13 millones de almas. Siguieron una victoria tras otra: Rívoli, La Favorita y Corona. Después vinieron Marengo, Hohenlinden, Austerlitz y Jena. Y ahora prácticamente toda Europa estaba a los pies de Napoleón. Había humillado a Austria y casi aniquilado a Prusia, conquistado Italia, pagado con perfidia la ayuda de España, reducido a Holanda y los Países Bajos, y llevado a Rusia a aceptar sus condiciones y su propia forma de pensar. Inglaterra estaba protegida por el mar, y solo ella, entre todas las grandes potencias, era libre. Pero el decreto del todopoderoso Napoleón había anunciado que ella también debía perecer. Así, el imperio insular se encontró entre la alternativa de la paz o la guerra con el mundo. En un lenguaje majestuoso se ha resumido la posición magistral de Napoleón en este momento. Lo leemos a continuación. Como el gigante de la fábula que amontona montañas una encima de otra, Napoleón había amontonado victoria tras victoria. Su gloria militar sobrepasó todas las glorias. El público embriagado creía en la gran alianza que coronaba todos estos triunfos, y que iba, decían, a imponer la paz en el mundo y a arrancar a la humilde Inglaterra la libertad de los mares. Este colosal y espléndido edificio fue construido sobre la arena. Esto está escrito por Henry Martin. El desastre ruso fue el principio del fin. Después vino la abdicación de Elba, y luego, con deslumbrante rapidez, los 100 días. Y después de eso fue Waterloo. Víctor Hugo ha dicho que si no hubiera llovido en las noches del 17 y 18 de junio de 1815, el futuro de Europa habría cambiado. Ciertas gotas de agua derrocaron más o menos a Napoleón. Para que Waterloo pusiera fin a Austerlitz, la providencia solo necesitó un poco de lluvia. Una nube que cruzara el cielo fuera de temporada fue suficiente para la caída de un mundo. La batalla de Waterloo, y esto le dio tiempo a Blücher para llegar, no podía comenzar hasta las 11:30. ¿Por qué? Porque la tierra estaba empapada. Hubo que esperar a que se endureciera un poco para que pudiera maniobrar la artillería. Napoleón era oficial de artillería y dio muestras de ello. Había algo en su genio de las galerías de tiro. Destrozar los escuadrones a martillazos, pulverizar regimientos, romper líneas, moler y dispersar masas. Su manera de hacer esto era golpear, golpear, golpear sin cesar. Confió este asunto a la bala de cañón. Un método espantoso que, unido a su genio, mantuvo durante 15 años invencible a este pugilista de guerra tostado por el sol. El 18 de junio de 1815 contó más que nunca con la artillería, pues los números estaban a su favor. Wellington tenía solo 169, Napoleón 240 cañones. Si el terreno hubiera estado seco y la artillería hubiera podido rodar,
La acción habría comenzado a las 6 de la mañana, y la batalla se habría ganado y terminado a las 2-3 horas antes de la catástrofe prusiana. ¿Qué culpa tuvo Napoleón de la pérdida de esta batalla? ¿Hay que culpar del naufragio al piloto? ¿Se complicó la evidente decadencia física de Napoleón en ese momento por cierta debilidad interior? ¿Esos 20 años de guerra habían agotado tanto la espada como la vaina, tanto el alma como el cuerpo? ¿Había perdido Napoleón el instinto de victoria? ¿Le había invadido una locura suprema a la edad de 46 años? ¿Este titánico auriga del destino no era más que un hombre precipitado? No lo creemos en absoluto. Su plan de batalla era, por confesión general, una obra maestra: ir directamente al centro de los aliados, para hacer una abertura en el enemigo, cortarlo en dos y empujar la mitad británica sobre Hull y la mitad prusiana sobre Tongres. Destrozar Wellington y Blücher, para llevar Mont-Saint-Jean, arrojar a los alemanes al Rin y a los ingleses al mar. Todo esto era el plan de Napoleón en este enfrentamiento. A continuación leemos una cita de Víctor Hugo, de Los Miserables. ¿Era posible que Napoleón ganara esta batalla? Respondemos, no. ¿Por qué? ¿Por Wellington? ¿Por culpa de Blücher? No, por Dios. Bonaparte, vencedor en Waterloo, ya no concordaba con la ley del siglo XIX. Otra serie de acontecimientos se estaban preparando en los que Napoleón ya no tenía lugar. El peso de este hombre en el destino de la humanidad era muy grande y perturbaba el equilibrio. Había llegado el momento de que la incorruptible equidad suprema deliberara. Sin duda, el principio y los elementos de los que depende la habitual solemnidad del orden moral y material reclamaron. Napoleón había sido denunciado por el infinito y su caída estaba decidida. Molestó a Dios. Waterloo no es una batalla, es el universo cambiando de frente. La sombra de una enorme justicia cae sobre Waterloo. Es el día del destino. En este día el poder sobre el hombre se había aceptado. De ahí la temible inclinación de estas cabezas. Por eso todas estas grandes almas entregando sus espadas. Los que habían conquistado Europa caen confundidos, sin tener nada que decir o hacer, sintiéndose a la sombra de una presencia terrible. Hoc erat fatis. En este día la perspectiva de la humanidad cambió. Waterloo es la bisagra del siglo XIX. La partida del gran hombre era necesaria para la venida del gran ciclo. El único que no es burlado se ha hecho cargo. El pánico de los héroes es explicado. En la batalla de Waterloo hay más que una nube. Hay un meteoro. Dios ha pasado. Fin de la cita. Víctor Hugo tenía razón. El Dios del cielo había dado una orden sobre la batalla de Waterloo. Napoleón se había enfrentado a sí mismo y a las legiones de Francia, no contra las coaliciones de Europa, sino contra el mandato del Señor Dios de las batallas. Había entrado en conflicto con la palabra de profecía. Esa palabra había dicho que el reino, Roma, será dividido, y que los reinos que tomarán su lugar permanecerán hasta que el Dios del cielo establezca un reino que nunca será destruido. Esa palabra había dicho que esos reinos no debían unirse unos con otros. Napoleón había tratado de soldarlos en uno. No podía hacer que se unieran. Ellos mismos se rebelaron en contra de ser fusionados en uno, en contra de unirse bajo un solo estandarte como en los días de Roma.